Hola chavos, aquí de nuevo su amigo Rumar15 en un nuevo capítulo de mi colección de consolas. Bueno, hoy vamos a hablar del Xbox clásica. Bueno, es la primer consola de Microsoft. Es una consola de sexta generación. Fue lanzada en Estados Unidos el 15 de noviembre del 2001, en Japón el 22 de febrero del 2002, en Europa el 14 de marzo del 2002 y llegó a México hasta el 17 de octubre del 2002. Bueno, esta consolita tiene un procesador Coppermine Core basado en un procesador Intel Pentium 3. Es como una pequeña computadora. En esa época a los programadores se les hacía más fácil hacer el traslado de juegos a esta consola por, bueno, su sistema operativo, ¿no? ¿Qué más podemos hablar de ella? Por eso se les hizo un poco más fácil adaptar los juegos de PC a esta consola, ¿no? Bueno, tiene un lector de CD y DVD. Disco normal. Eh, Creo que es de las primeras consolas que tenían un disco duro incorporado. Muy bien acierto, muy buen acierto para Microsoft en ese aspecto. Bueno, también tenía 4 puertos para los controles. 4 puertos para controles. Su botón de power, su botón para sacar la bandeja. Y este es el control. Ok. Eh, a mi gusto, Microsoft trabajó mucho tiempo, creo, me parece ser con Sega. De hecho, iban a sacar una consola entre los dos, pero no, ya no se pudo. Entonces, decidió Microsoft sacar su propia consola. Y de hecho, el control es muy parecido al del Dreamcast, muy parecido. Hasta tiene las ranuras acá arriba, como las del Dreamcast, para las memorias. Es un control, bueno, cómodo en algunos aspectos e incómodo en otros. ¿Por qué digo incómodo? Bueno, esos botones de aquí, bueno, que es el back y el start. Bueno, aquí casi nadie está acostumbrado a tener botones aquí. Después por eso los movieron a esta parte de acá en el Xbox 360. Pero estos botones, estos dos, el transparente y el negro, eran muy difíciles de accesar. Son muy difíciles de accesar. Cuando uno está jugando así, con sus gatillos aquí. Los gatillos están muy bien puestos en un lugar muy cómodo, pero uno está haciendo estas funciones, lógicamente, pasarte de aquí hasta acá es muy difícil e incómodo. Por eso después quitaron estos botones y los pusieron en unos gatillos en esta parte de aquí, que fue también una muy buena idea de Microsoft, de Xbox, pasarlos. Bueno, vamos a dejar el control un poquito aquí y vamos a hablar un poco más de los juegos. Bueno, yo a mi opinión creo que el juego más significativo del Xbox clásica eh, creo que es el Halo. Yo aquí tengo este Halo, es el Halo 2, es una edición limitada. No jugué yo mucho Halo, de hecho no es mucho de mi agrado. Pero aquí tenemos el personaje Master Chief que, bueno, creo yo que es el icono, digamos, ¿no? Del Xbox. Mucha gente le gustó, vamos a ponerlo por aquí. A mucha gente le gustó mucho el juego de Halo. Era un juego en primera persona, este, un first person shooter, como se les llama, eh, que bueno, en ese entonces innovó la historia, todo lo que tiene que ver con el universo Halo, es muy interesante. Quien no lo haya revisado, pues, bueno, pues nunca ha tenido oportunidad de jugar una Xbox, se lo recomiendo, ¿no? Que pasen, le den un vistazo al Halo, ok, si no les gusta, pues no pasa nada, ¿no? Tiene una gran variedad de juegos el Xbox que, que a mucha gente le llamó la atención, más que nada porque esta consola era personalizable, hackeable, y cómo les puedo decir, se le podía poner emulador, vamos. Mucha gente lo hackeaba para que pudiera leer discos piratas. En mi caso no fue así. En mi caso fue que la bandeja, el lector de discos compactos, se deterioró y se descompuso.
salía muy caro la compostura y de ahí tomé una decisión de mandarla, o sea, mandarle poner un emulador. Esta consola tiene un emulador. Eh, Tiene bastantes juegos de Super Nintendo, tiene juegos de PlayStation 1, tiene juegos de Nintendo 64. O sea, tiene bastantes juegos esta consola en su emulador. Por lo mismo, como poseía un disco duro, era mucho más fácil meterle la información. Por lo mismo también que era como una especie de computadora pequeña. Bueno, pues a lo mejor no era la opción convertir esta consola en un emulador, pero en ese entonces se me hizo más fácil convertirla que repararla. Era mucho más barato y tenía bastantes juegos. Por eso yo no tengo ya juegos de Xbox, solamente conservo el juego de Halo. Este, para esta consolita. Vamos, creo que el tamaño es un poco exagerado en esta consola. Ya cambiando de tema, es un poco exagerado. Pero bueno, vamos, Microsoft nunca se ha caracterizado por tener consolas pequeñas. Siempre ha tenido consolas grandes. Este, a pesar de todo, también esta consola también tenía la luz roja de la muerte también. Cuando ya empezaba a fallar en esta parte de aquí, en el botón para sacar la bandeja, también, si no era verde aquí el círculo, hay veces que era anaranjado, que te indicaba alguna cosa cuando salía o no la bandeja, cualquier cosa así. Pero cuando ya empezaba a tener algún tipo de fallo, también se ponía el aro rojo. También se ponía el aro rojo y te marcaba algún tipo de fallo. Esa consola me marcó el fallo cuando ya no sacaba la bandeja y ya no leía los discos, se quedaban atorados. Entonces yo dije, no, pues se puede mandar componer, pero no era demasiado caro en ese entonces. Microsoft no tenía un buen servicio al cliente, como lo después fue en Xbox 360, que después ya hablaremos de la Xbox 360 más adelante. Bueno, y creo que pues eso es todo lo que es el Xbox clásica. Eh, a mucha gente le gustó, a mucha gente no le gustó, mucha gente convirtió sus consolas en emuladores, mucha gente este jugó por primera vez en línea en este tipo de consolas. Y bueno, eso es todo lo que puedo yo hablar de esa consola Xbox clásica. O sí, se le puede llamar Xbox clásica o la primera consola de Xbox. Bueno, esto fue todo por hoy. Aquí les habló su amigo Rumar15 y espero verlo y escucharlos en otro video.